Agradezco a Dios porque me permite la grabación de este tema. Nos ocupa el tema sobre los profetas falsos y los profetas verdaderos, desde luego. En el tema anterior estuvimos señalando cuando Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel que él les iba a levantar un profeta a quien debían de escuchar. Estuvimos señalando las razones por qué eh, esto, Dios dijo esto, las razones inmediatas a lo que estaba diciendo, porque en el texto también hay otras cosas que habrían de cumplirse en en el futuro. El futuro a partir del momento en que Moisés estaba con los israelitas que los acababa de sacar de Egipto para llevarlo a la tierra de Canaán. Eh, vamos a leer eh, en Deuteronomio capítulo 18 y comenzaremos a leer el versículo 18. Les suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. Estas palabras dichas a Moisés en este momento eran palabras que para Moisés sonaban tristes, porque significaba que por el fallo que tuvo Moisés no podía él entrar a la tierra de Canaán. Llegando ya que se veía delante la tierra de Canaán, por causa de un momentico de fallo, de descuido de Moisés, fue impedido de entrar a la tierra de Canaán. Entonces Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel que él iba a levantarle un profeta de entre sus hermanos. Ese profeta debían escuchar. Pero esta declaración que Dios le hizo a Moisés para que le dijera a Israel tenía otro aspecto también que se debe de notar. Ese otro aspecto que tendría es un aspecto similar a la declaración bíblica que señala que Dios enviaría al profeta Elías. No que iba a regresar el profeta Elías en persona, sino que enviaría a alguien en el espíritu y el poder de Elías para hacer una obra. En el profeta Isaías también ya vimos esto, que se refería al mismo caso donde Dios le habló de una voz que se escucharía en el desierto, mandando a preparar el camino para el Mesías. Así que en esta declaración que Dios le hizo a Moisés, hay tres cosas que se señalan. Una, el profeta inmediato que Dios le iba a dar al pueblo de Israel en el desierto. Segunda, el profeta que Dios iba a enviar y que el pueblo de Israel estaba esperando. Ese profeta que Dios iba a enviar para sacar al pueblo de Dios del mundo de pecado e introducirlo al reino de vida eterna, al reino de la gracia y después al reino de la gloria, ese era el mismo Señor Jesucristo. Pero así como Dios levantó a Elías
Y también vino el profeta al cual Juan el Bautista le estaba preparando el camino antes de que Cristo vuelva otra vez a la tierra para recoger su iglesia de todos los tiempos. Se levantaría en otro momento un pueblo representado por el Elías que iba a preparar el camino del Mesías que iba a venir, y ese Mesías que iba a venir también estaba representado por este profeta que representaba a Moisés, que era profeta, que sacó al pueblo de Egipto y lo lleva para introducirlo a Canaán, o sea, la tierra que ellos recibirían por heredad. Así Cristo también va a venir a la tierra para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud del pecado, ya un pueblo, la mayor parte, inmensa mayoría, muertos a los cuales Dios iba a resucitar, iba a transformarlos vivos y los iba a llevar de esta tierra de pecado representada por Egipto y lo iba a introducir a la Canaán, pero ya no la Canaán celestial para guerras y conquistas, sino a a la Canaán celestial. O sea, no iba a ser llevado como Moisés para la Canaán terrenal, que iba a ser conquistada con luchas, con guerras, sino que el pueblo de Dios ya redimido del pecado iba a entrar a la Canaán celestial, o sea, al reino de gloria del Salvador. Esas cosas nosotros las vamos a eh, analizar un poco más de cerca en temas futuros. Pero ahora vamos al tema que nos ocupa, al momento de Israel en el desierto. Dice, voy a repetir el versículo 18 para hacer la conexión con el versículo 19. Le suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. Y a él y al que no escuche mis palabras, que ese profeta hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. El pueblo de Israel estuvo todo el tiempo que hubo desde su salida de Egipto hasta la muerte de Moisés en rebeldía contra Moisés y entre rebeldía contra Dios. Moisés fue paciente y demostró su amor por ese pueblo porque estuvo dispuesto hasta sacrificar su propia vida, hasta su propia vida eterna, por el beneficio del pueblo que iba para recibir su herencia en Canaán, en una similitud como Cristo, que vino a la tierra a cumplir el plan de la redención y estuvo dispuesto hasta perder la batalla contra el mal por su amor para salvar a la humanidad y que pudiera estar en el reino de los cielos. Pero a la inversa de Moisés, donde el pueblo pasó todo el tiempo en una lucha y en una batalla contra Moisés, también contra Aarón, al profeta que Dios iba a levantar, ellos tenían que obedecerle, porque si no obedecían a ese profeta que Dios iba a levantar, Dios le pediría cuenta inmediata a ellos. Y añado aquí esto otro. Este profeta que Dios iba a levantar y que levantó ese profeta en el primer cumplimiento era Cristo. Cristo
iba a venir para salvar a la humanidad y el que no escuchara las palabras de Cristo, Dios le pediría cuenta y se iban a perder. Cuando llegue el momento final, o estamos en el momento final, donde el pueblo representado por Elías y en cierto sentido por el profeta, que predica y prepara el camino para la venida del Salvador, Cristo, Rey de Reyes, que también es el profeta que va a introducir a su pueblo, lo saca de este mundo de pecado y lo introduce a su reino de gloria. También Dios le va a pedir cuenta y la cuenta es que el que no obedezca, que no escuche al profeta, esa persona no va a alcanzar su salvación. Voy a leer versículo 20 en adelante. Pero el profeta que presuma hablar en mi nombre, sin que yo lo haya mandado, o que hable en nombre de otros dioses, ha de morir. Cristo refiere aquí que esos falsos profetas que Jesús, que Dios no los llamó, sino que se llamaron ellos mismos, o el diablo fue el que los llamó, esos profetas van a morir. Fueron falsos, son falsos actualmente también, porque hoy en día también hay quien habla en nombre de Dios y lo que hace es decir mentiras y señalar un camino falso que lleva a la perdición del que lo siga. Esos profetas, ellos también van a morir, porque voluntariamente ellos por su cuenta, o sometiéndose al poder del diablo, deja que el diablo los use para poner piedra de tropiezo, para poner mentiras, para poner engaño, para desviar a los hijos de Dios del camino de la salvación. Dice el versículo 21, y si preguntas, ¿cómo conoceré la palabra que el Eterno no hubiera hablado? Ahora noten la respuesta que Dios da. Si lo que el profeta habla en nombre del Eterno no se cumple, esa palabra que el Eterno no habló, con soberbia la dijo aquel profeta. No tengas temor de él. Aquí vemos ahora la ratificación que para que un profeta sea verdadero, lo que dice tiene que cumplirse. Pero cuando se levanta alguien a hablar en nombre de Dios y a decir y señala eventos futuros que no se cumple, eso es un profeta falso. Y ese profeta ha de morir. No estará en el pueblo de Dios. Con respecto a la obra de Elena White, como una persona a quien Dios llamó para ser su mensajera, para ser su profeta, también está en juego esas mismas declaraciones que en estos dos últimos temas hemos estado presentando. El fruto del mensaje de Elena White es un fruto que ha servido para que el pueblo de Dios, para que los hijos de Dios que pertenecen a la última parte de la historia de la iglesia en este mundo, a quienes se les llama el remanente, porque son los que sirven a Dios y escuchan a Dios, su obra ha servido para hacer que la iglesia de Dios prospere en la tierra. Ha servido para que los hijos de Dios tengan una relación más directa con Dios, que estén más cerca de Dios. En cuanto al cumplimiento de las cosas que Elena White ha dicho que iban a suceder en el futuro, se han visto y se verán en el futuro porque muchas de ellas coinciden
con los momentos finales de la historia de este mundo, cuando lleguen los momentos del tiempo de angustia, cuando lleguen los momentos de persecución que el pueblo de Dios padecerá y cuando llegue el momento del triunfo definitivo del pueblo de Dios. Elena White ha sido alguien que Dios ha enviado, que ha hablado la palabra de Dios que se ha cumplido y se va a cumplir y que ha dado como fruto que la persona que la escucha ha tenido una experiencia de acercarse a Dios y de obedecer a Dios. A esta altura que hemos estado hablando sobre Elena White, debemos decir lo siguiente, que repetiremos después porque aún no hemos terminado con esta temática. Le decimos, es imposible que una persona que no estudie, que no lea lo que Elena White escribió, pueda tener un criterio con validez para decir si es o no una mensajera de Dios, si es o no un profeta de Dios. Si una persona, sin un análisis, sin un esfuerzo para ver por sí mismo, para estudiar, y rechaza esto, ella es responsable lo mismo que la persona que rechaza el mensaje bíblico, que rechaza el mensaje de Dios, que habla de lo que Dios hace y va a hacer en el futuro. Cuando una persona va a estudiar los libros de Elena White, debe hacerlo también con oración, como cuando va a estudiar la Biblia y pedirle a Dios que le ayude para entender. Pero, una vez más aquí, repito las palabras que están en Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 20, que temamos a Dios y vamos a estar seguros, y que escuchemos a sus profetas y que vamos a ser prosperados. No debemos menospreciar el don de profecía que Dios puso en su iglesia. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Continuaremos en el próximo, pero si notas que este tema que acabamos de terminar puede ser de ayuda a alguien, compártelo para que otros también sean beneficiados. Nos veremos en el próximo tema.